Hola, hola. Ay. Buenos días, queridos hermanos, querida familia de la fe. ¿Cómo han pasado? Yo creo que han venido medio dormidos. Como hoy día no juega Ecuador, yo creo que han venido ustedes así medio. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Qué tal su semana? ¿Todo bien? Eso está bien. ¿Qué tal el tiempo del estudio de la palabra? Ahí como que los quería ver. Muy bien, qué gusto poder estar un domingo más, poder compartir este tiempo donde juntos aprendemos a conocer más de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Escritura. Estamos justamente haciendo el estudio del libro de los Hechos y este libro es un libro que tiene tanta riqueza, tanta información vital para cada uno de nosotros. No podemos correr en este libro, por decirlo de alguna forma, sino ir detenidos, ir pausados y ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros, su iglesia. Hay algo muy importante que debemos de hacer antes de acercarnos a la palabra cuando la vamos a estudiar. ¿Quién sabe qué es lo que debemos hacer antes de estudiar la Biblia? ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Y por qué debemos de orar? Para acercarnos, para recibir entendimiento. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si oramos antes de empezar? Padre, te damos gracias por esta mañana, por la bendición de estar juntos, por la bendición que tu palabra ha sido escrita, inspirada, para no informarnos, sino transformarnos. Hay tanta necesidad en nuestro corazón. Hay alegrías, hay temores, hay diversas situaciones dentro de tu pueblo, pero tu palabra es una y tu palabra es viva. Por eso hoy venimos a ti, porque dependemos de ti. Espíritu Santo, tú eres aquel maestro que nos llevas a toda verdad, a poder conocer más a nuestro Salvador, a que Jesucristo sea glorificado. Esa es nuestra petición hoy, Señor. Te ruego que mis labios puedan pronunciar con fidelidad tu palabra y que nuestros corazones estén blandos para poder recibirlas. Crea en nosotros, Señor, un espíritu enseñable, un espíritu que esté apercibido de lo que quieres hablar y cómo nos quieres transformar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una de las cosas que más observamos dentro del libro de los Hechos, y lo veíamos la semana pasada, es una frase que es necesario. Es necesario. Y esta se repite porque nos quiere mostrar cuál es el propósito que Lucas tiene al escribir el libro de los Hechos. Recordemos que este libro está escrito a uno de sus discípulos llamado Teófilo. Y si ustedes me acompañan un momento al libro de Lucas, capítulo número 1, podemos observar algo muy interesante que quisiera que lo dejemos como una marca para que esto nos vaya guiando durante nuestro estudio del libro de los Hechos. Cuando Lucas escribe esta dedicación, el verso 1, capítulo número 1, dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué cosas? Ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado cómo, con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí hay un propósito. ¿Qué dice el propósito? Para que conozcas más o menos la verdad. Yo me equivoqué. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido y enseñado. Entonces, el propósito, la forma en la que él está escribiendo, lo que ha investigado, va a afirmar lo que ya ha creído y en lo que él ha sido instruido. Y aquí observamos la historia de cómo comienza la iglesia de Cristo.
Cristo ya había venido hablando que era necesario que Él se vaya para que viniera el Espíritu de Dios, que convenía que Él se vaya para que el Espíritu de Dios venga. Y eso es lo que vamos a observar, porque esa necesidad de que el Espíritu venga a la iglesia. ¿Qué iba a causar el Espíritu de Dios en la iglesia? ¿Qué efecto tendría? ¿Qué consecuencia iba a observar? ¿Cómo iba a ser el comportamiento de la iglesia? ¿Cómo ellos iban a ser transformados? Es lo que el capítulo 2, en los primeros 40 versículos, nos va a enseñar. Yo quisiera hoy, a través de la palabra, guiarles a conocer algo. Nuestra dependencia, la necesidad de que el Espíritu de Dios esté en la iglesia y de esa forma actuar en el poder del Espíritu. Amén. ¿Estamos listos entonces? ¿Trajo su Biblia? ¿Trajo el corazón? Claro, todos, si no, no estuvieran aquí. Todos estamos con el corazón. Muy bien, entonces vamos al capítulo número 2, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a estar observando esto, pero como un contexto, quisiera que leamos Lucas 24, ¿ya? Lucas 24 y Hechos se empiezan a conectar. Lucas termina un relato y continúa en el libro de los Hechos. Algunos consideran que Hechos son un mismo libro con 2 tomos. Lucas 24 y vamos desde el verso número 46. Ahí vamos a observar esta promesa que él hace, dice la Biblia. Y les dijo, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy bien, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Irá a enviar la promesa de ¿quién? Del Padre. Enviaría la promesa del Padre y hay algo más que se añade. Serían investidos de poder. Ahora, cuando estamos hablando de la promesa del Padre, ¿cuál sería esa promesa del Padre? Veámoslo en la misma Biblia. Vámonos, por favor, a Juan 14. Vámonos un momento al libro de Juan, capítulo número 14. Juan 14, verso número 26, dice así. ¿Llegaron? Díganme un amén. Y aquellos que estén en casa, primero, bienvenidos a este tiempo. Aquellos que nos escuchan por Spotify también. Veamos juntos entonces lo que la Escritura nos dice en Juan 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Detengámonos ahí. Entonces, cuando estamos hablando de la promesa del Padre, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién vendría? Según el texto. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Muy bien, esa es la promesa del Padre, es que venga el Espíritu a la iglesia. Juan cerraba y decía, enviaré la promesa del Padre y seréis investidos con poder. De hecho, ahora sí, vamos a Hechos 1. Hechos 1, versículo número 8. Hechos 1, versículo número 8. Miren lo que dice la Escritura. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, ¿qué es lo que nos deja ver entonces la promesa en general? Que tendría que venir el Espíritu de Dios para otorgar poder a la iglesia con el fin de ser testigos.
Y esto es algo que tenemos que tener en nuestra mente, porque la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su misión. Esta no es una misión que nace de la voluntad del hombre. Esto no es algo que nace en la imaginación del hombre. Esto proviene de Dios. Y es Dios quien enviaría al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos capacite en cumplir la misión. Yo creo que cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y en nuestras fuerzas, sucede algo que es común. Nos frustramos. ¿Le ha pasado? Nos frustramos. Pero lo que hoy nos quiere mostrar estos primeros versículos es que la iglesia de Cristo, la misión de la iglesia de Cristo va a ser liderada, va a ser guiada, va a ser empoderada por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Teófilo entonces está aprendiendo? Recuerdan que les había escrito para que puedan entender y comprender bien lo que había sido enseñado. ¿Qué es lo que entonces Lucas quiere comunicarle en este sentido a Teófilo? Que el trabajo de la iglesia, ¿cómo se lo hace? Díganlo duro, no tengan temor. Aquí no es que va a sacar cero, le vamos a poner. Es en el poder del Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, Él es quien va a guiar a la iglesia. Muy bien, ahora sí, vámonos a Hechos 2. Ahora sí vamos a entrar en el capítulo que vamos a estudiar. Cuando nosotros vemos los primeros 13 versículos, los vamos a leer juntos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban como confusos, porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Lucas empieza a relatar el cumplimiento de la promesa. Jesús había dicho que vendría el Espíritu de Dios. Era necesario que el Espíritu venga a la iglesia y que les otorgaría, ¿qué cosa? Poder. Poder. De hecho, esa palabra es del griego dínamos. ¿Y usted de dónde saca dínamos? ¿A qué se parece en el español? A dinamita. Más guayaco, camareta. No, dinamita, de la pólvora. Ese poder es un poder que explota de adentro para afuera. Más o menos esa es la forma de observarlo. Lucas empieza relatando este hecho. ¿Qué es lo que pasó en resumen a la iglesia? Viene el Espíritu de Dios. Hay una señal increíble, maravillosa, sobrenatural.
estaban todos ¿cómo? Orando. ¿Qué estaban haciendo? Esperando la promesa del Padre que Jesús habría de enviar. Y ellos están ahí expectantes, orando, esperando que eso suceda. Y de repente sucede. Increíble. Y pasó algo. Y me encanta cómo Lucas lo resume o lo pone en una frase en el verso 4. Y dice la Biblia, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hoy, tal vez por las diversidades de enseñanzas que pueden haber, tenemos muchos conceptos sobre la llenura del Espíritu. Yo quisiera basarnos a la Escritura. A veces nosotros, los seres humanos, nos complicamos tanto cuando Dios nos los ha puesto de manera tan sencilla. La llenura del Espíritu, usted ha escuchado, y más o menos lo podemos traducir de esta forma, estoy lleno de miedo. ¿Ha escuchado eso? Estoy lleno de miedo. Y cuando usted está lleno de miedo, ¿qué es lo que pasa en su vida? El miedo le controla, ¿verdad? Había un personaje antes cómico que se llamaba Joselito. Y Joselito era un personaje celoso, ¿verdad? Entonces ese personaje estaba lleno de celos. Entonces cuando alguien está lleno de celos, ¿quién controla a esa persona? Los celos. Cuando nosotros vemos en el texto que son llenos del Espíritu Santo, significa que están completos del Espíritu y que el Espíritu está controlando su vida. Es el Señor de su vida. Ahí vemos la llenura del Espíritu. Cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo. Yo sé que tal vez para algunos tendrán muchos conceptos por el hecho que envuelve las lenguas que observamos. Tal vez prédicas que pudieron haber escuchado. Pero hoy quisiera que nos concentremos en qué es lo que la Escritura nos enseña. Yo hago aquí una pregunta. ¿Cuál fue el resultado de la llenura del Espíritu en la vida de la iglesia? ¿A qué los llevó a hacer? Empezaron a hablar, sí, es una señal sobrenatural. Tanto así que la gente no podía creerlo, estaba atónita, estaba perpleja. ¿Por qué? Había una fiesta, era la fiesta de Pentecostés. Fiesta donde judíos de todas las regiones, todos los lados venían. Claro, es como nosotros en Ecuador. Tenemos mucha gente viviendo afuera. Gente que vive en Nueva York, gente que vive en Italia, vive en España, por todos lados, ¿verdad? Y hay personas que ya son de familia ecuatoriana y nacen allá. Y cuando uno va y los visita, se los ve bien ecuatorianos, pero usted le dice, hola, mijito, hello, how are you? O sea, no hablan. Entonces, a eso es a lo que voy. Ese más o menos es la forma de observarlo. ¿Y qué pasó? El Espíritu de Dios les otorgó esta capacidad sobrenatural, poderosa, de que hablaban en otros idiomas. ¿Y qué pasaba con los que estaban alrededor? Lo entendían. Por eso no me quiero complicar en el asunto. Hay una señal sobrenatural. El Espíritu de Dios les otorgó esa capacidad de hablar en estos idiomas. Y algunos me preguntarán hoy, ¿y vamos a hablar de los dones y el hablar en lenguas? Sí lo vamos a hablar, pero cuando estudiemos 1 Corintios 12, ¿verdad? 13 y 14. ¿Les parece? Pero estamos ahorita en el libro de los Hechos. Entonces, ellos reciben, ahí está esta señal, empiezan a hablar en estos idiomas y ellos lo comprenden, lo entienden, se maravillan. Pero hubo otros que no. ¿Sí lo notaron? En el verso número 13 dice, mas otros burlándose decían, ¿qué cosa? Estos están borrachos. Literalmente, lo podemos traducir así. Los están acusando de estar borrachos. Ahora, estamos observando algo aquí. La promesa del Espíritu llega a la iglesia y esta señal sobrenatural donde hombres y mujeres empezaron a hablar en otros idiomas y los otros comprendían y la multitud que tuvo que haber sobrepasado las 3,000 personas, era mucha gente la que estaba observando esto de aquí. Está aconteciendo y en medio de esto, uno de ellos, un discípulo lleno del Espíritu, empieza a hablar, empieza a predicar enfrente de todos.
Yo quisiera, antes de entrar, porque si usted ve en el verso 14, es Pedro el que va a empezar a predicar. Yo quisiera que observemos qué es lo que el Espíritu de Dios, el poder prometido que vendría a través del Espíritu de Dios, haría en la vida de la iglesia, porque esto después lo vamos a asimilar para nosotros. ¿De quién estamos hablando en el versículo 14? Véalo usted mismo. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿qué hizo? Alzó la voz y les habló diciendo. O sea, Pedro está con los 120 que supone que pudieron haber estado ahí, una multitud. Al pensar, al cerrar su discurso, se entiende que son 3,000 que se convierten, pero entonces serían más porque otros tal vez no se pudieron haber convertido. Pero mínimo ahí había 3,120 personas, si no me falla la matemática. Entonces, Pedro está ahí predicando, pero deberíamos ver a Pedro antes. ¿Cómo era Pedro antes? ¿Era igual que como lo vamos a observar? ¿Qué pasó en Mateo 26? Solo veamos una pequeña parte. Yo creo que muchos conocen la vida de este hombre. Jesús ya había dicho, vamos a Mateo 26, vamos a estar solo un verso, 74. La característica de este hombre sí era besado, todo, pero él llega a decir algo. Él decir, yo daría mi vida por ti, le dice a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le había dicho algo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Le dijo, le dice, tranquilo un poquito, Pedro. Te voy a decir algo. Hoy, no mañana, no después. Hoy tú me vas a negar. Y no me vas a negar una vez. No me vas a negar 2 veces. Yo ya como Pedro hubiera estado temblando. Me vas a negar 3 veces. ¿Y saben cómo cierra Pedro diciendo? Daría mi vida por ti. ¿Y saben lo que pasa? Todos los discípulos, como lo seguían a Pedro, dijeron, nosotros también vamos a dar la vida. Pero hay momentos en la vida cuando las cosas se ponen fuertes, que fue lo que le pasó a Pedro. Jesús es arrestado, llevado como un criminal, llevado a juicio. De hecho, lo condenan a muerte. Y Pedro está en cierto sector donde puede observar a Jesús. Y como si se ha dado cuenta que cuando uno está junto a una persona, se le pega inclusive la forma de hablar. Cuando a mí me mandaban a Cuenca en las vacaciones, yo soy de Guayaquil, pero venía hablando como cuencano porque me mandaban 3 meses a Cuenca. Entonces yo venía diciendo así, ¿cómo ha estado, mamá? ¿Cómo ha pasado usted? Y todavía yo lo puedo hacer porque se te pega. Entonces Pedro de alguna forma hablaba en la misma manera en la que Cristo, los discípulos de Cristo hablaban y lo identifican. Y le dicen, tú eres discípulo del Nazareno. Le dice, no, ni lo conozco. Segunda vez, no, tú eres discípulo, hablas igualito, idéntico. No, no lo conozco. Ya 2 veces. Y la tercera, mire ahora en el verso número 73, Mateo 26, un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir, o sea, dijo malas palabras y a jurar y dice, no conozco al hombre, y enseguida canta el gallo. Esto no es un hombre valiente, disculpen. Que se creía valiente es otra cosa, pero este no es un hombre valiente. Pero el Espíritu de Dios, la promesa del Padre, vendría a la iglesia y vamos a ver a personas transformadas. Y eso es lo que Hechos 2 nos va a estar mostrando. Ya vimos algo, les otorgó esta señal sobrenatural de hablar otros idiomas, las maravillas de Dios y entendían. Pero ahora vamos a verlo en la vida de un hombre, de un discípulo, y están los otros también. Y de hecho, todo Hechos nos muestra eso. Vámonos a Hechos 2, por favor, y observemos entonces cómo es este cambio, porque ya tenemos la imagen de Pedro, ¿verdad? Débil, temeroso, negando a Cristo. Y cuando nosotros observamos el Antiguo Testamento y el obrar del Espíritu Santo, vamos a ver al Espíritu de Dios tal vez sobre algunas personas. Hay una diferencia en el Nuevo Testamento cuando la vemos en la iglesia, sobre toda la iglesia. Pero vamos a ver esa capacidad de otorgar el poder, que ya lo vimos en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento va a estar en la vida de la iglesia. ¿Y cómo lo observamos ese cambio?
Ahora Pedro va a ser un predicador osado y firme. Y los primeros versículos, miren lo que dice del 14 al 21. Dice la Biblia, Hechos 2, del 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorios y oíd mis palabras. Gran diferencia a no le conozco, ¿verdad? Verso 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y miren, lo cita. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. ¿Y qué pasaría? Profetizarían. Y él sigue: daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué pasó aquí? Es un Pedro totalmente transformado. Es un Pedro que no va a sacar un argumento propio para tratar de explicar el hecho sobrenatural. No tiene temor a nada. Se lo muestra, se lo observa como un hombre firme y sin dudar y con gran claridad cita lo que está pasando. Y les está diciendo: esto que ustedes observan el día de hoy no es casualidad. Esto que están observando el día de hoy fue lo que Joel dijo que iba a pasar. O sea, Dios dijo esto de antemano, que esto sucedería. Es lo que está diciéndole Pedro aquí. Es una promesa. Su predicación, la predicación de un discípulo que está lleno del Espíritu, que ha recibido el Espíritu de Dios, basa su predicación ¿en qué? En la palabra de Dios. La iglesia, ¿en qué debería basar su predicación? En la palabra de Dios, en el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero esto también tiene un cumplimiento interesante. ¿Qué estaban observando ellos? Pedro estaba predicando, pero antes que Pedro se levante a predicar, ¿qué es lo que estaban observando? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Ya? ¿Cuál fue la transformación? Lo que hablaban, los idiomas. Una señal sobrenatural. Si ustedes se ponen a contar cuántas nacionalidades hay hartísimas nacionalidades y todos entendían. Pongámonos un momento en los zapatos de aquella audiencia que está presente. Tengo frente a mí todos estos hombres y mujeres hablando en diferentes idiomas. Entiendo lo que me están diciendo. Sale un hombre y dice: esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Es lo que le está diciendo. Esto es lo que Dios dijo a través del profeta Joel y se está cumpliendo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo afecta este evento a lo que él iba a decir después? Si lo que me está diciendo es verdad. Esta señal está haciendo algo muy importante. Está afirmando la predicación del apóstol. Está afirmando y diciendo: todo lo que yo voy a seguir diciendo es verdad, porque miren lo que está pasando aquí. Estos hombres están hablando en diferentes lenguas. Se ha derramado el Espíritu de Dios sobre ellos. Y esto es algo que la palabra dice que ha acontecido. Si ustedes vieran eso, se quedarían escuchando lo que iba a pasar después. Por supuesto, porque hay una predicación diferente. Hay una predicación que tiene una autoridad no humana, sino divina, del mismo Dios. ¿Qué sucedía después? ¿Qué es lo que seguimos viendo? Miren lo que hace Pedro. El mismo Pedro que negó a Cristo continúa predicando, y miren lo que dice en los versículos 22 en adelante. Dice la Biblia: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios,
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, aprendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, nuevamente la escritura, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase ¿dónde? En su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es increíble. ¿Cómo se observa a Pedro aquí? ¿Cómo es la forma en la que él está llevando el mensaje? Igual a la cuando él negó a Cristo. Un hombre literalmente transformado. Lo primero que hizo es decir, esto es lo que dijo el profeta. Este hombre lleno del Espíritu enfoca su predicación en la Escritura. ¿Qué pasó luego? Pongamos esto en contexto. ¿A quién habían crucificado? A Jesús. ¿Por qué lo habían crucificado? Porque era visto como un malhechor, porque fue crucificado. ¿Qué le iba a pasar a sus discípulos? Lo mismo, los iban a seguir, a perseguir. Ese era el fin de ellos, de tener el cristianismo, de tener que se hable de Jesús y todo esto. El Espíritu viene a ellos y estos hombres son transformados y ahora, sin ningún temor, predican a Cristo. ¡Qué increíble! Aquel que habían matado, asesinado, y ahora quedan sus discípulos sin ningún temor, empiezan a predicar a Cristo. Y no solamente esto, sino que recuerden la señal que pasó y les dijo, Joel dijo esto y se cumplió, y así como se cumplió lo de Joel, Pedro empieza a citar la escritura. Los judíos alrededor iban a entender esto. Salmo 89 está siendo citado por Pedro cuando dice que el Mesías vendría del linaje de David. Ellos esto lo van a tener en la mente, van a comprenderlo. El Salmo 110, verso 1, habla de que Cristo sería exaltado en el cielo. Y es lo que está citando él. Los judíos alrededor lo iban a comprender, iban a entender. Luego, en el Salmo 16, verso 8 al 11, que es donde nosotros nos vamos a detener, es que habla de la resurrección de Cristo. Mire conmigo un ratito. Esto es lo que ellos iban a tener en la mente en la predicación, en este caso de Pedro, Salmos 16. Salmos 16, versos 8 al 11. ¿Llegó? Dígame amén. Salmo 16, del 8 al 11 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente,
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el verso 10 es cuando David empieza a decir, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero Pedro está diciendo, la tumba de David está con nosotros. Esto no se trata de David. Los restos de David están con nosotros. David está hablando de Jesús. Está hablando de aquel que ustedes asesinaron, pero que la muerte no lo iba a retener y ha resucitado. Y miren lo que dice Pedro, y nosotros somos testigos. ¿Ellos iban a creer esto? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tienen el cumplimiento de Joel y viendo a 120 hablando en otros idiomas. Esto es algo digno de prestar atención. Entonces, como se está cumpliendo esta señal que muestra que lo que Dios ha dicho es verdad, y luego Pedro saca todos estos versículos que son entendidos por los judíos y empieza a hablar de Jesús y está diciéndole, aunque ustedes hayan matado a Jesús y ustedes observaron todos los hechos de Jesús, todos los milagros que ustedes han, y él les habla directamente, la muerte no podía retenerlo. Y cuando cita el Salmo 110, habla de Cristo en gloria, sentado a la diestra del Padre. Y él dice, nosotros somos testigos de esto. Díganme si eso no es poder. Es increíble cómo los guía a la Escritura, a la autoridad de la Escritura, para que observen el hecho de Jesús es cierto. Ahora, ¿qué más hizo Pedro en su predicación? ¿Saben lo que hizo? Apuntó a los culpables. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque si hablamos que la iglesia depende del Espíritu de Dios y del poder del Espíritu de Dios, quisiera que veamos el obrar del Espíritu de Dios en la iglesia. ¿Y qué fue lo que le guió en este caso a Pedro en su predicación? Nunca Pedro sobó el corazón de uno de ellos, sino que dijo la verdad de su condición. Hoy hay muchas cosas y muchas clases de mensajes donde motivamos al hombre y de alguna forma ensalzamos al hombre y levantamos a los hombres. Cuando Pedro, un discípulo lleno del Espíritu, está engrandeciendo en este caso a Jesús, muestra el cumplimiento de las profecías cumplidas en Jesús, pero va a alinear todo esto, a guiarlo al hombre a la posición que necesitamos todos un día comprender, y es nuestra culpabilidad. Él está presentando el Evangelio. Y él les está acusando directamente. Observan la osadía, la valentía de este hombre. Un hombre que cuando le dijeron, tú eres discípulo de Jesús, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces. Y en esta forma, regresemos un ratito al libro de los Hechos. En el capítulo 2, en el versículo número 23, dice a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron y ustedes los mataron. Ustedes crucificaron a Cristo. 3,000, más de 3,000 personas aproximadamente, que están siendo acusados de la muerte de Cristo. ¿Se dan cuenta? Y si seguimos observando, hay varias referencias donde él le dice, ustedes han asesinado a Cristo, les muestra su culpabilidad. Verso número 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, perdón por él, ustedes lo han crucificado, pero este hombre lleno del Espíritu de Dios no solamente se va a quedar mostrando la culpabilidad del hombre, el Espíritu de Dios está guiándoles, el Espíritu de Dios lo ha llenado y él no puede quedarse con un mensaje que no lleve a la esperanza, él lo lleva a la esperanza. Y este hombre empieza a decirles en el verso 38 y 39, léanlo conmigo. Pedro les dice, porque ellos, leamos el 37 como contexto. Al oír este mensaje, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Y no se queda ahí, mira el 39.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Wow. Él los está llamando al arrepentimiento. Él los está llamando a poner su fe en Cristo. Los está guiando a la esperanza. Un hombre lleno del Espíritu, la iglesia empieza a testificar con poder. La iglesia no se dedica a acusar a la gente. La iglesia se dedica a predicar a Cristo crucificado, resucitado, otorgando esperanza a las personas. Pero nosotros hacemos muchas veces lo contrario. Tomamos capítulos como Hechos 2, los primeros 4 versículos, y hablamos de las lenguas y nos peleamos entre nosotros mismos. Esa no es la misión. No es una misión llena del Espíritu de Dios. No es encomendada, no es liderada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios otorga este poder a la iglesia con la intención de mostrar a Cristo, Cristo crucificado, resucitado, sentado a la diestra del Padre. Y esa es la esperanza del mundo. Y es lo que Pedro está haciendo. Pero, queridos amigos, ustedes pueden decir tal vez, el Espíritu de Dios lo hizo elocuente a Pedro. Yo no creo que Pedro haya sido tal vez elocuente o que le hayan dado un don de elocuencia por la forma en la que predica. Y es verdad que la iglesia, nosotros nos debemos preparar para poder enseñar y predicar y llevar el mensaje y presentarlo de manera simple. Sí debemos de hacerlo. Pero hay algo que nosotros debemos entender también. Y Lucas tiene esta intención porque está hablando que todo lo que está pasando ahora es porque el Espíritu de Dios vino a la iglesia. Nosotros dependemos del Espíritu de Dios. ¿Qué pasó cuando Pedro predicó? El versículo número 37 nos deja ver qué fue lo que pasó. Y dice, al oír esto, ¿qué le pasó a los oyentes? Se compugnieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Compugnir habla de dolor y aflicción. Sintieron dolor y aflicción cuando escucharon esto, cuando escucharon que ellos eran los culpables de haber crucificado a Cristo. Ellos lo llevaron a la cruz, tal como usted y como yo, por si acaso. Porque por nuestros pecados Cristo sube a la cruz. Fue por nuestra culpa que Él recibe ese castigo. Y Él por amor toma nuestra posición de culpabilidad. Pero nosotros, nuestro pecado lo lleva a la cruz. Ahora, cuando ellos sienten este dolor, esta aflicción, no es solo porque Pedro predicó de esta forma, sino que Jesús les había dicho ya algo a sus discípulos en Juan 16. Y en Juan 16, acompáñenme un ratito, versículos 7 y 8. Llegó, dígame un fuerte, ya llegué, Javier. Ajá, parece que está despierto. Muy bien. Juan 16, versículos 7 y 8, dice la Biblia. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, miren esta parte, muy importante, y cuando Él venga, verso 8, convencerá al mundo ¿de qué cosa? De pecado, convencerá de justicia y convencerá de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, Pedro está predicando frente a toda esta multitud de personas, pero la reacción depende del Espíritu también. El Señor les había dicho, el Espíritu cuando venga será quien convenza de pecado. ¿De qué pecado iba a convencer? De no creer en Cristo. ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Porque no creyeron que era el Mesías. Por eso lo llevan a la cruz. Y el Espíritu es quien se encarga de convencer al hombre, a la mujer que está escuchando el mensaje de su propio pecado, de su culpabilidad. Y lo va a convencer del Salvador, de Cristo.
Pero no solamente de eso, sino de justicia. Significa, va a convencer, va a mostrar, va a abrir el entendimiento de que si Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, es porque Él es justo. Ningún injusto puede estar con Dios, porque Él es justo. Y va a convencer de la justicia. Y va a convencer también del juicio que viene. Ese convencimiento, queridos amigos, aquí puede estar parado un Billy Graham, un, no sé, Pepito Piguave, quien sea. Y puede ser que hable bien, pero el que convence va a ser siempre el Espíritu. Es el Espíritu de Dios. Se compungen, les duele, son convencidos porque el Espíritu. Pero pasó algo interesante. Volvamos a Hechos, por favor, capítulo número 2. En Hechos capítulo número 2, no solamente que ellos les dicen, en el verso 37, se compunge de corazón, nos deja ver la escritura, sino que ellos le dicen a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué sintieron ahora en el corazón? ¿Qué fue lo que sintieron en su interior? Obedecer a Cristo. Y eso es lo que el Espíritu de Dios causa, el poder del Espíritu de Dios causa en el ser humano, en el hombre, es convencerte de pecado, pero te lleva a la obediencia. Te va a llevar, y esto ustedes lo pueden ver en Primera de Pedro capítulo 1, verso 22, lo puede revisar en casa. Primera de Pedro nos habla sobre eso. Ahora, cuando nosotros vemos el Espíritu en la iglesia, ¿cómo se ve? Ya hemos hablado, estaban estos hombres reunidos, viene el Espíritu de Dios, se asienta como lenguas sobre ellos y empieza a manifestarse esta señal increíble de que hablaron en idiomas, hablan las maravillas de Dios. Ya lo vimos ahí. Ahora lo vimos también en la vida de un discípulo. Este discípulo es intrépido, tiene esta capacidad de llevar directamente a la Escritura, a la autoridad de la Escritura, va a mostrar también a Cristo, va a mostrar la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Pero te va a llevar a la esperanza. Ya lo hemos estado observando y todo esto es obra del Espíritu, porque el Espíritu ya los ha convencido de pecado. Pero ¿cómo se ve el Espíritu en la iglesia? Veamos lo que pasa. En el verso número 40, Hechos 2, verso número 40. Mire lo que dice la palabra. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice la Biblia? Fueron bautizados. ¿Qué más? Se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se ve una iglesia que ha sido llena del Espíritu Santo, que ha recibido la promesa del Padre? La pueden observar en esos versículos. Miren, lo sobrenatural en la iglesia no está en que nos pongamos todos a hablar aquí en lenguas angélicas, por ejemplo. ¿Sabes lo que es más sobrenatural para mí? Que alguien, sin que Pancho con su esposa, vive con su esposa. Para mí más sobrenatural es ver a Pancho en la intimidad de su ser, cogiendo su Biblia, estudiando su Biblia, orando, hablando con Jesús, cuando nadie lo ve. Eso es más sobrenatural. Eso es lo sobrenatural. De que cuando él esté en su trabajo, por coger a Pancho, y estoy hablando de todos nosotros, hace lo que es justo porque el Espíritu de Dios lo guía. Eso es más sobrenatural. Que cuando ves a alguien en aflicción, lo llamas, lo visitas. Eso es más sobrenatural. Eso es lo sobrenatural del hombre, porque amigos, somos egoístas por naturaleza, somos malos, somos perversos, no hay nada de bueno en nosotros, pero el Espíritu de Dios nos transforma de tal forma, de tal manera, que nos cambia por completo. Y la iglesia se vuelve ese reflejo de Cristo en su acción, ya sin ningún temor. ¿Por qué voy a tener temor de hablar el evangelio? Si yo, siendo pecador, alguien me habló de la Escritura, me mostró mi pecado y me llevó a la salvación. Pero quien me convenció, en mi caso, no fue Felipe Maldonado, que fue quien me predicó, sino el Espíritu Santo.
Lo sobrenatural es que la iglesia persevere. Yo los veo solo los domingos. Y la verdad, cuando nosotros venimos a la iglesia, todos venimos bien vestidos, arreglados, peinados. Claro, nos vamos a ver angelicales como sea. Lo sobrenatural es que usted comprenda la perversidad que hay en el corazón suyo, en el del hombre. Lo sobrenatural es que pueda comprender que su pecado llevó a Cristo a la cruz. Lo sobrenatural es que pueda comprender que así mismo Cristo murió por usted en la cruz. Y que lo reconozca de esa forma y que se sienta perdonado, porque eso fue lo que alcanzó Cristo para nosotros, la reconciliación. Y que obedezcamos a Cristo cuando nadie nos ve. He ahí lo sobrenatural. Ellos perseveraron y miren lo que hicieron, se bautizaron. Los judíos se bautizaron. ¿Saben lo que eso era para ellos? Reconocer que eran pecadores. Así hacían ellos discípulos, los prosélitos. Los hacían ponerse en una agua, quedarse hasta aquí, reconocer su pecado y hundirse. Ellos están diciendo, nosotros somos pecadores. ¡Qué increíble! Ahí está la obra del Espíritu. Ellos perseveraron ¿en qué? En la doctrina. O sea, no se quedaron solamente con la predicación de Pedro, que es lo que nos deja ver la Escritura y todo Hechos. Perseveraron. O sea, todos los domingos, no sé, pues los días que se reunían, decían, cuéntanos más, dinos más. Llegaban a la casa y decían, bueno, ¿qué más dice la Escritura? Mira lo que decía Joel, se cumplieron lo del derramamiento del Espíritu. Eso es perseverar en la doctrina. ¿Qué más hacían? Comunión. Se veían unos con otros. Y amigos que están en Facebook, no tengo nada en contra de nadie por si acaso, pero la comunión no es virtual, es aquí. Querámoslo o no, la comunión es aquí. O el irse a visitar unos a otros. Eso es comunión. Y en eso perseveraban, en el partimiento del pan, la Santa Cena y en la oración. Ahora, aquí hay un punto muy importante que debemos conversar. ¿Para quién es esta promesa? Porque nosotros mismos somos los culpables de hacer muchas doctrinas basadas en la llenura del Espíritu. Muchos, somos culpables. Pero aquí hay una promesa y Pedro se los está dejando ver. Y es una promesa que es para aquellos que han sido acercados a Cristo, que han creído en Cristo, que han depositado su confianza en Cristo. Mire lo que dice el versículo número 38, cuando Pedro les hace el llamado. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos, aquí estamos incluidos nosotros, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden existir ciertas doctrinas que te dicen que tú eres un creyente, pero que no tienes el Espíritu. Y eso es un grave error. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu de Dios nos sella en Cristo. Nos sella en Cristo. No podemos nosotros tal vez decir que creo en Cristo y no tengo el Espíritu. Entonces, porque no sería de Cristo. El mismo Señor lo empieza a decir en el libro de Romanos. Somos de Cristo. Esta promesa es para aquellos que han puesto su confianza en Cristo, han sido llamados al arrepentimiento en Cristo y tenemos el Espíritu. Ciertas doctrinas, tal vez pentecostales, te dice que unos tienen más llenura del Espíritu, otros menos llenura. Nosotros tenemos el Espíritu. Porque no hay dos clases de cristianos, los llenos del Espíritu y los vacíos del Espíritu. No existen esos cristianos. Sino, ¿por qué? Porque la promesa no depende de usted. Sino, ¿quién dio la promesa? Dios. Y Dios nos las iba a entregar a nosotros. Y así actúa. Y perseveramos. ¿Que vamos a tener falencias? Por supuesto que nosotros vamos a tener falencias. No somos perfectos. Este mismo hombre un día fue repelado por el mismo apóstol Pablo, pero eso no significa que no haya tenido la llenura del Espíritu, que no haya tenido el Espíritu de Dios en ellos. No lo podemos basar en una conversión. Demos dos, se convierten 3,000 con Pedro. Con Esteban no se convirtió ninguno, pero los dos estaban llenos del Espíritu. Estar lleno del Espíritu nos muestra esa obediencia, esa osadía, esa forma de hablar de Cristo, de cómo el carácter ha sido transformado, de cómo te lleva a obedecer a Cristo. Hoy que usted es parte de la iglesia, quiero hacerle una pregunta.
¿Usted está obedeciendo al Espíritu que Dios ha puesto en usted? ¿Eso sobrenatural es una verdad en su vida? Porque si usted ha creído en Cristo como el Señor y Salvador de su vida, la promesa viene porque no depende de usted, sino Dios la otorga. Pero tal vez usted me va a decir, sabes que yo no siento nada de eso. Tengo años en la iglesia, he escuchado el mensaje del Evangelio, pero esto no es una verdad en mi vida. No se preocupe. Tal vez usted no ha nacido de nuevo, pero hoy es un día donde usted sí puede reconocer que es pecador, que necesita un Salvador. Y esto se hace una verdad en su vida, no porque yo se lo diga, sino porque Dios lo dio como una promesa para su iglesia. Y es así. Hoy tal vez nosotros no vemos la manifestación y que hablen en lenguas y que digan cosas en otros idiomas, no. Pero hasta el día de hoy, cuando alguien ha depositado su fe en Cristo Jesús y el Espíritu ha llegado a su vida, sí le puedo decir algo, una garantía. Los he visto ser transformados, cambiados. Amén.